Bendiciones a todos, a mis hermanos, aquellos oyentes que oyen la palabra del Señor. Vamos a leer una lectura y este tema tiene el significado del arrepentimiento. Es importante arrepentirse. La base principal para todo creyente que se arrepienta. Cuando uno se arrepiente, reconoce lo que ha hecho. Y eso es bueno. Reconocer lo que hemos hecho malo. Es malo. Tenemos que arrepentirnos de ese mal. Dice en Mateo 3, 8 y 9. Muestren los frutos sinceros de vuestro arrepentimiento. No sirve decir, Abraham es nuestro padre. Esto no sirve. Muestren los frutos. Y tiene que haber el arrepentimiento, tiene que haber un fruto de ese arrepentimiento. Porque usted puede pecar y decir, perdóname, puede pecar otra vez del mismo pecado y decir, perdóname, otra vez, perdóname, pero no hay un arrepentimiento sincero. Aquí está hablando de un arrepentimiento de frutos, que tenga frutos de arrepentimiento, que tenga sinceridad. Porque es verdad que decimos, perdóname, pero seguimos pecando. Pero eso no es verdad. Eso no es lícito hacerlo. Sincero en hebreo es tza'ak, quiere decir limpio, ser limpio de corazón, limpio de nuestra mente. Yo quiero estar limpio, usted querrá estar limpio. Y Dios ama a aquellos que son limpios de corazón. Y es importante estar limpios delante de Dios. ¿Cómo me pongo sucio delante de Dios? Dice, de vuestros arrepentimientos. De vuestro arrepentimiento. Los frutos sinceros de vuestro arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué significa arrepentirse? Es como andar por un camino y darse la vuelta. Porque cada camino lleva un destino. Y el pecado y el mal lleva un destino malo. Cuando usted se arrepiente, quiere decir que ha dado la vuelta y ha dejado el camino, ese camino malo. Un camino malo que va a una perdición. Y ha cogido el camino bueno. Y eso quiere decir darse la vuelta. Cuando usted se arrepiente. Dice, no sirve. No vale. Cuando dice, no sirve, decir, Abraham es nuestro padre. Esto es importante. Cristo, el Mesías, lo dice. No sirve, no vale. Decir, Abraham es nuestro padre. Porque seamos de un linaje, seamos de una tribu, seamos de un pueblo. No quiere decir, hermanos, que no pecamos. Todo el mundo peca. Peca todo el mundo, toda la raza humana peca. Sea judío, sea griego, sea quien sea. Todo el mundo peca. Y cuando hay pecado, hay que limpiarlo. ¿Cómo se limpia? Cuando pedimos perdón a Dios con sinceridad. Si no hay sinceridad, Dios va a ver la hipocresía y va a ver que no lo decimos de corazón. Y habrá que decirlo de corazón para que Dios nos perdone de nuestros pecados. No se haga usted bueno. Usted no es bueno, ni yo tampoco soy bueno. Dice la Biblia, la palabra de Dios,
maldito el varón que confía en el hombre, porque el hombre es malo, dice la Biblia, desde su juventud. Por lo tanto, debemos tener en serio esta palabra. Es malo desde su juventud. Y no podemos retener el pecado dentro de nosotros. Podemos detenerlo. Retenerlo es como el agua estancada. Hiede y se hace cielo. Y así es el pecado cuando lo retenemos dentro de nosotros. Cuando está retenido en nuestro corazón, esa agua corrompida, estancada, cría bichos, se hace cieno, y así es el pecado. Qué malo es retener el pecado. Confiésalo contra antes, mi hermano. No lo tengas en tu vida. Deséchalo, el pecado. Dios no le agrada el pecado. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Así que deséchalo contra antes. Pídele a su Padre, porque tu Padre es celestial. Y si nuestros padres, como dice Cristo, ¿qué padre, o mejor dicho, qué hijo, cuando le pide a su padre un pedazo de pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y luego dice Jesús, si vosotros siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más a vuestro Padre Celestial, que es santo. Así que, si le pedimos perdón, Dios nos perdonará nuestros pecados. En Lucas 5, 31 y 32 dice, Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Jesús dice, y podemos decir, ¿usted confía en lo que dice Jesús? Yo confío en lo que dice mi maestro, lo que dice el Mesías. Yo confío en él. Para usted puede ser que no tenga importancia lo que dice el Mesías, ese Mesías crucificado. Y usted dirá, pues que usted está diciendo un Mesías que no es el Mesías. Para nosotros los cristianos es el Mesías. Y lo creemos de todo corazón. Y es fiable lo que dice este Mesías crucificado. Es fiable lo que dice. Los sanos no tienen necesidad de médicos. Es cierto. Porque los que están sanos, ¿para qué van al médico si están sanos? ¿Y qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que se refiere el Señor Jesucristo cuando dice los sanos no necesitan médico? Se está refiriendo a las personas que tienen pecado, que están desechadas, están expulsadas de las sinagogas, de las iglesias. Sí es bíblico que hay que expulsar a aquellos que no obedecen. Él dice, tu hermano peca, ves, háblale a él. Y si no hiciese caso, coge a los ancianos y habla con los ancianos delante de él. Y si no hiciese caso de los ancianos, háblale a la congregación. Y si no hace caso de la congregación, tenlo como gentil y publicano. Pero esos enfermos, esos pecadores que están ahí, necesitan médicos. Un médico que no es terrenal. Un médico que es espiritual. Y usted es la boca de Dios. Usted es el representante de Dios. Tiene que ir a donde está Él y sanar su herida. Estar enfermo espiritual es cuando está el pecado en nuestra vida. En hebreo se dice makó. Y es como tener una herida.
Y no vamos a dejar a una persona que está herido. No vamos a dejarlo, porque está herido. Y no hay que dejarlo con su vida, así de esa forma. Y queridos hermanos, vayamos a donde están estos enfermos espirituales, a estos pecadores, porque Cristo vino a salvar el mundo. Eso dice él. Yo no he venido a condenar el mundo, he venido a salvarlo. Dice en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores arrepentidos. No he venido a llamar a justos. He venido a aquel que ha pecado para que se arrepienta. Yo no quiero que se pierda. Esa es la opinión de Cristo. Yo no quiero que nadie se pierda, sea judío o sea griego, sea quien sea. Yo he venido a salvar. Y esto no sé si usted lo reconoce, pero verdaderamente Dios es santo, o no es santo. ¿Quién hay más santo que Dios? Nadie. Dios es santo y Dios perdona. Dios no hace acepción de personas y viene a salvarlo a todo aquel que lo ama y le obedece. Dice en Hechos 3:19, arrepiéntense. Dice, arrepiéntense. Dice Pablo, Saúl, arrepiéntense. Es Teshuvá en hebreo. Arrepiéntense. Cuando una persona se arrepiente, se despoja del pecado. Y cuando nos despojamos del pecado, es cuando andamos bien. Tenemos paz interior. Tenemos gozo en nuestro interior. Paz con Dios y paz con los hombres. Cuando se va el Teshuvá, el pecado de nuestra vida. Arrepiéntense y cambien. Hay un cambio en vosotros. Porque deben cambiar. Porque la gente tiene una manera de vivir y debemos cambiar de esa manera de vivir. Tenemos que vivir una vida conforme a la que Cristo quiere, a la que Dios quiere, conforme al Evangelio de Cristo. Como cristiano digo esto. Cambien su manera de pensar también. También lo dice. Cambien su manera de pensar. Porque hay pensamientos que no son buenos. Pensamientos que lo llevan a la oscuridad. Pensamientos que lo llevan en malos caminos. Pensamientos que lo llevan a la perdición. Y el Señor le está diciendo por medio de Pablo, cambien la manera de pensar. Dice que el cristiano tiene la mente de Cristo. No tenemos una mente greco-romana. Tenemos la mente de Cristo. Y de vivir. Cambien su manera de pensar y también la manera de vivir. La manera de vivir en hebreo es hayah, que es volverse. Vivir es hacer un cambio de vida. Cuando vivimos con Cristo, cambiamos totalmente. Porque, como dijo Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no vive la opinión de Pablo, la mente de Pablo, es la mente de Cristo en Pablo. Y dice, vuélvense a Dios. Vuélvense
a Elohim, a Dios, y Él los perdonará. Cuando vamos a Dios arrepentido, dice claramente el apóstol Pablo, y Él los perdonará. Y cuando dice, vuélvese a Dios, ¿qué clase de gente le dice esto? ¿Se lo dice a los judíos mesiánicos? ¿Se lo dice a los judíos? ¿Se lo dice a los cristianos? Lo dice a todos. Todos aquellos que quieren cambiar de vida y quieren vivir en Cristo y vienen a Cristo, que Él les cambie. Porque Él puede cambiar nuestra manera de vivir. Y les perdonará. Y les perdonará su pecado. El pecado en hebreo se dice averot. Ese pecado que hace daño, que como una espina que molesta continuamente. En Hechos 20:21 les dijo a todos, no unos pocos. Siempre la palabra es para todos, no para unos pocos. A todos los judíos. Dice, le dijo a todos los judíos y a griegos que cambiaran de manera de pensar. Eso está en Hechos 20:21. Y le dijo a todos los judíos, a griegos, que cambiaran de manera de pensar. Cambie. No piense que usted es un fenómeno, que lo sabe todo. Usted no sabe nada, yo no sé nada, no sabemos nada. Nada puede dar el hombre si no lo recibe del cielo, si no lo recibe de Dios, nada puede darlo. Tenemos que ser inspirados por el Señor y que Dios lo dé y que Dios se sirve. Y cuando nos ponemos en las manos de Dios, es cuando Dios nos da y somos como instrumentos en sus manos. Y Él se sirve de ese instrumento para que Él pueda hacer lo que Él quiere en nosotros. Y cambiará la manera de pensar, esa manera de pensar que tiene el mundo, que no es buena. Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Esa fe genuina, pura, en hebreo emuná, se dice emuná, la fe en hebreo, es una fe genuina, pura, para este Mesías, el Rey Mesías. Aleluya. Melech HaMashiach es el Rey Mesías. Así que el Melech HaMashiach, el Rey, el Mesías, está esperando para que usted vaya a Él. Y aquello que le parece falso o aquello que le parece mal, verá usted como no va a encontrar una paz. Que el Señor nos ayude a todos y nos dé bendición del cielo.